Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 2. Divinidad y servicio divino. Texto 23. La trascendental personalidad de Dios está indirectamente asociado con las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, pasión, bondad e ignorancia, y únicamente para la creación, conservación y destrucción del mundo material, él adopta las tres formas cualitativas de Brahma, Vishnu y Shiva. De estas tres, todos los seres humanos pueden recibir de Vishnu, la forma de la cualidad de la bondad, el beneficio máximo. Significado. Tal como se explicó anteriormente, esta declaración confirma que al Señor Sri Krishna debe prestársele servicio devocional a través de sus partes plenarias. El Señor Sri Krishna y todas sus partes plenarias son Vishnu Tattva, o la Señoría de Dios. La siguiente manifestación de Sri Krishna es Baladeva. La de Baladeva es Sankarsana, la de Sankarsana es Narayana, la de Narayana es el segundo Sankarsana, y de este Sankarsana surgen los Vishnu Purusha Avataras. El Vishnu, o la deidad de la cualidad de la bondad del mundo material, es el Purusha Avatara conocido como Kshirodakashayi Vishnu o Paramatma. Brahma es la deidad de Rayas, pasión, y Shiva es la deidad de la ignorancia. Ellos son los tres directores de los departamentos de las tres cualidades de este mundo material. La creación la hace posible la cualidad de la pasión de Brahma y su esfuerzo. Es mantenida por la bondad de Vishnu y cuando se requiere que sea destruida, el señor Shiva lo hace mediante el Tandava Nritya. Los materialistas y los seres humanos necios adoran a Brahma y a Shiva respectivamente, pero los trascendentalistas puros adoran la forma de la bondad, Vishnu, en sus diferentes formas. Vishnu se manifiesta mediante sus millones y billones de formas integradas y formas separadas. Las formas integradas se denominan Dios y las formas separadas se denominan entidades vivientes o jivas. Tanto las jivas como Dios tienen sus formas espirituales originales. A veces las jivas están sujetas al control de la energía material, pero las formas Vishnu son siempre las controladoras de esa energía. Cuando Vishnu, la personalidad de Dios, aparece en el mundo material, viene a redimir a los seres vivientes condicionados que se hallan bajo el control de la energía material. Esos seres vivientes aparecen en el mundo material con intenciones de ser señores y en consecuencia quedan atrapados por las tres modalidades de la naturaleza. Debido a esto, las entidades vivientes tienen que cambiar sus coberturas materiales para someterse a diferentes períodos de encarcelamiento. La prisión del mundo material es creada por Brahma bajo la instrucción de la personalidad de Dios y al concluir un kalpa, todo ello es destruido por Shiva. Pero en lo que respecta a la manutención de la prisión, la realiza Vishnu, de la misma manera en que el Estado mantiene la prisión estatal. Por lo tanto, cualquiera que desee salirse de esta prisión de la existencia material, la cual está llena de sufrimientos tales como la repetición del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez, debe complacer al Señor Vishnu para obtener dicha liberación. El Señor Vishnu es adorado únicamente mediante el servicio devocional, y si alguien tiene que continuar su vida de prisión en el mundo material, puede pedirles a semidioses tales como Shiva, Brahma, Indra y Varuna facilidades relativas para un alivio temporal. Sin embargo, ningún semidios puede liberar de la vida condicionada de la existencia material al ser viviente encarcelado. Esto únicamente lo puede hacer Vishnu. Así que el beneficio máximo puede recibirse de Vishnu, la personalidad de Dios. Texto 24. La leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña verde. El fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior a través de los sacrificios védicos.
De forma similar, la pasión, rayas, es mejor que la ignorancia, tamas, pero la bondad, sattva, es lo mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la verdad absoluta. Significado. Como se explicó anteriormente, uno puede librarse de la vida condicionada de la existencia material mediante el hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Aquí se entiende además que uno tiene que ascender al plano de la modalidad de la bondad, sattva, para poder ser merecedor del servicio devocional del Señor. Pero si hay impedimentos en el sendero progresivo, cualquiera, incluso desde el plano de tamas, puede ascender gradualmente al plano de sattva mediante la dirección experta del maestro espiritual. Por consiguiente, los candidatos sinceros deben acercarse a un maestro espiritual experto para emprender una marcha progresiva de esa clase, y el maestro espiritual experto y genuino es competente para dirigir al discípulo desde cualquier etapa de la vida, tamas, rayas o sattva. Es un error, entonces, considerar que la adoración de cualquier cualidad o de cualquier forma de la suprema personalidad de Dios es igualmente beneficiosa. Con la excepción de Vishnu, todas las formas separadas se manifiestan bajo las condiciones de la energía material, y por ende las formas de la energía material no pueden ayudar a nadie a ascender a la plataforma de sattva, que es la única que puede liberar a una persona del cautiverio material. La modalidad de tamas controla el estado de la vida incivilizada o la vida de los animales inferiores. La vida civilizada del hombre, con una pasión por diversos tipos de beneficios materiales, es la etapa de rayas. La etapa de rayas de la vida proporciona un leve indicio acerca de la comprensión de la verdad absoluta en la forma de sentimientos finos por la filosofía, el arte y la cultura, con principios éticos y morales. Pero la modalidad de sattva es una etapa aún más elevada de cualidad material, que verdaderamente lo ayuda a uno a comprender la verdad absoluta. En otras palabras, existe una diferencia cualitativa entre las diferentes clases de métodos de adoración, así como también entre los respectivos resultados que se obtienen de las deidades predominantes, es decir, Brahma, Vishnu y Hara. Texto 25. Anteriormente, todos los grandes sabios le prestaban servicio a la personalidad de Dios, debido a la existencia de Él por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener el beneficio máximo. Todo aquel que siga a esas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. Significado. El propósito de practicar la religión no es ni el de beneficiarse con alguna ganancia material, ni el de obtener el simple conocimiento con el cual distinguir la materia del espíritu. El objetivo fundamental de las prácticas religiosas es el de liberarse del cautiverio material y recobrar la vida de libertad del mundo trascendental, donde la personalidad de Dios es la persona suprema. Por lo tanto, las leyes de la religión las promulga directamente la personalidad de Dios, y con excepción de los Mahayanas o los autorizados agentes del Señor, nadie conoce el propósito de la religión. Hay 12 agentes en particular que conocen el propósito de la religión, y todos ellos le prestan servicio devocional a él. Las personas que deseen su propio bien pueden seguir a estos Mahayanas y obtener así el beneficio supremo. Texto 26. Aquellos que están muy interesados en la liberación no son envidiosos, indudablemente, y respetan a todos. Sin embargo, ellos rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo las supremamente bienaventuradas formas del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Significado. La suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, quien es la persona original de las categorías Vishnu, se expande en dos diferentes categorías, a saber, las porciones plenarias integradas y las partes integrales separadas.
Las partes integrales separadas son los servidores, y las porciones plenarias integradas de Vishnu Tattvas constituyen los venerables objetos de servicio. Todos los semidioses apoderados por el Señor Supremo son también partes integrales separadas. Ellos no pertenecen a la categoría de Vishnu Tattvas. Los Vishnu Tattvas son seres vivientes tan poderosos como la forma original de la personalidad de Dios, y ellos exhiben diferentes categorías de poder tomando en consideración los diferentes tiempos y circunstancias. Las partes integrales separadas son poderosas de manera limitada. Ellas no tienen ilimitado poder como los Vishnu Tattvas, de manera que uno nunca debe clasificar a los Vishnu Tattvas o las porciones plenarias de Narayana, la personalidad de Dios, en las mismas categorías que las partes integrales. Si alguien lo hace, se convierte de inmediato en un payandi u ofensor. En la era de Kali, muchas personas necias cometen esas ofensas ilícitas e igualan las dos categorías. Las partes integrales separadas tienen diferentes posiciones desde el punto de vista de los poderes materiales, y algunas de ellas son, por ejemplo, Kala Bhairava, Smayana Bhairava, Yani, Mahakali y Chandika. Estos semidioses son adorados principalmente por aquellos que se encuentran en las categorías más bajas de la modalidad de la oscuridad o la ignorancia. Otros semidioses como Brahma, Shiva, Surya, Ganesha y muchas deidades similares son adorados por hombres influenciados por la modalidad de la pasión e impulsados por el deseo de disfrute material. Pero aquellos que verdaderamente están situados bajo la influencia de la modalidad de la bondad, Sattva Guna, de la naturaleza material, adoran únicamente a los Vishnu Tattvas. Los Vishnu Tattvas se representan con varios nombres y formas, tales como Narayana, Damodar, Vamana, Govinda y Adokshaya. Los brahmanas capacitados adoran a los Vishnu Tattvas representados por el Shalagram Shila, y algunas de las castas superiores, como los Kshatriyas y los Vaishyas, también adoran generalmente a los Vishnu Tattvas. Los brahmanas altamente capacitados que están situados en el plano de la modalidad de la bondad no guardan ningún resentimiento en contra del modo de adoración de otros. Ellos tienen un gran respeto por los semidioses, aun a pesar de que estos tengan una apariencia espantosa, como Kala Bhairava o Mahakali. Ellos saben muy bien que esos horribles aspectos del Señor Supremo son todos servidores diferentes del Señor bajo diferentes condiciones, mas aún así rechazan la adoración tanto de los aspectos horribles de los semidioses como de los atractivos, y se concentran únicamente en las formas de Vishnu, pues están sumamente interesados en liberarse de las condiciones materiales. Los semidioses, incluso hasta la etapa de Brahma, que es el supremo de todos los semidioses, no pueden ofrecerle la liberación a nadie. Hiranyakashipu se sometió a un severo tipo de penitencia para lograr la vida eterna, pero la deidad que adoró, Brahma, no pudo satisfacerlo con una bendición semejante. Así que Vishnu y nadie más recibe el nombre de Muktipada, o la personalidad de Dios que puede otorgarnos Mukti, la liberación. Los semidioses, que son como las demás entidades vivientes del mundo material, son todos liquidados en el momento de la aniquilación de la estructura material. Ellos mismos son incapaces de obtener la liberación. ¿Qué decir de darles la liberación a sus devotos? Los semidioses únicamente pueden conferirles a los adoradores algún beneficio temporal, mas no el beneficio máximo. Esta es la única razón por la cual los candidatos, al liberarse, rechazan deliberadamente el proceso de adorar a los semidioses, si bien no son irrespetuosos con ninguno de ellos.